celular. Ya, la primera medición es medir la deflexión o la excentricidad del eje del eje. Idealmente los casos fueran más pequeños como estos, como estos para que queden justo sobre los cojinetes del eje. ¿Cuál era el sinónimo del cojinete? Rodamiento. Rodamiento. Justo donde van los rodamientos. Entonces hay que medir. ¿Veis? Lo más delgado parece. Lo más al medio posible del eje. Y la base lo más al extremo posible. Puede ser como en este caso que no se puede, no dé justo al medio. Porque esta pieza tiene una medida, ¿cierto? No. Ya, ahí sí. Ahora, estos casos en B no son perfectos, entonces la medición no va a ser perfecta tampoco. Lo ideal es ocupar estos que vienen calibrados. Unos más delgados. Entonces, voy a hacerlo para que vean de allá. Buscamos la posición central del eje eleva, el medio. Con esto vamos a medir que no esté deformado el eje. Situamos ahí el reloj comparador, lo bloqueamos, le damos una precarga, colocamos en 0. Listo, en 0 y lo giramos. Con una vuelta es suficiente. O sea, ustedes anotan la medición, tanto positiva como negativa. Se suman. Varía entre 2 y 4. ¿Cuál es el rango, profe? Acá lo tengo en la guía y generalmente viene en los manuales igual. Por el rango máximo es de 0,04. 0.04. 0.04, la deflexión del eje de eleva. 0.04. Eso va a depender del fabricante también, profe. Eso depende del fabricante, pero igual esa tolerancia ya es Estandarizado. Sí. Porque más que eso ya el eje está doblado. Ya. Y si está doblado afecta el accionamiento total, la apertura total de cada una de las válvulas. Las del medio sobre todo van a abrir más o menos. ¿Se entiende esa medición? Sí. Ahí también se mide centésima milímetros. Sí, todo en centésima. Acá lo que estamos viendo es la centésima pelada, sin el 0,0 y tanto. Acá nosotros miramos 0, marca 4, son 4 centésimas. Y esa es la medición que les voy a pedir. ¿Ya? Esa es la primera medición. Ahora, se puede también medir el desgaste de los cojinetes, pero para eso habría que tener la medida original. No, pero vamos a hacer la otra medición primero. La segunda medición es medir la alzada de la leva. Para medir la alzada de la leva necesito el micrómetro. Voy a revisar el manual, que eso sí viene en el manual. ¿Cuánto me dice el manual que debe tener la alzada de la leva? Punto importante a considerar, que la leva de admisión y la de escape son diferentes siempre. Al igual que la válvula, los sortes, todos son diferentes. ¿Por qué ahora ya cree usted que son diferentes? Porque necesitamos más volumen de aire al entrar el cilindro. O sea que la admisión siempre va a ser más grande en esta versión. Creo que sí. No necesariamente. No, porque la de escape se calienta más. Por el tamaño de la válvula, ¿cierto? Puede ir variando qué tanto va a abrir una válvula o no. Mientras más grande sea la válvula, más pequeño puede ser el dedo. No entendí, profe. El tamaño de la cabeza de la válvula. Si el tamaño de la cabeza de la válvula es más grande, puedo achicar un poquito el eje eleva porque la eficiencia, la cantidad de litros de aire por minuto que viene a entrar va a ser superior. Acá está. Medición del eje eleva. Admisión y escape. Acá dice que las dos son iguales. 15. 36,45 el mínimo y 36,65 el máximo. Entonces vamos a hacer la medición para saber cuánto es cada una de ellas. Pero lo normal, profe, es que uno encuentra en los motores que hay variaciones en los Sí, leves. casi siempre son distintos. Entonces va a depender de la cabeza de la válvula, ¿no? Claro, no del fabricante, en realidad depende de todo. Bloqueamos y la medida dice 35, 85, 84. 35, 84.
3584. 3684, perdón. 3684. Voy a medir otra. Recuerden, sueltan el micrómetro para que no se descalibre, siempre tomen lo de atrás. Si lo toman de ahí no suena. Lo toman de ahí. Un clic. Bloquean. Y dice 35, 36, 50, 36,8. Esa es la medición que arroja la segunda leva. Y así tienen que medir todas las levas. Ahora, otra manera de hacer la medición sería medir el círculo base, que es esta que está acá. El círculo base se puede medir así de lado. Se supone que es igual. No es lo mismo que medir uno de los... No, no es lo mismo. El círculo base 31,20 más el total y restarlo, y eso sería la alzada peladita. Solamente la alzada. Acá lo que estamos viendo es la leva completa. ¿Se entiende cuál es la alzada, cuál es la leva, cuál es el círculo base, cierto? Ya, el círculo base es el circulito de la leva. La leva completa es la leva completa. Y la alzada es la parte que sobresale, el camón, por así decirlo. ¿Ya? Entonces esa sería la segunda medición. Hay que medirlas todas, siempre. Y ideal hacer esta medición cuando se saca la culata, porque en realidad si el eje leva va en la culata, uno o dos ejes de leva, medirlo no es tanto, si se fijan en 10 minutos, 15 minutos, no es una pega tan grande. Después, digamos. Si hay alguna falla o hay uno más chico, se tiene que cambiar completo el árbol, ¿no? ¿O se puede rectificar? No, sí se pueden rectificar. ¿Se pueden Sí, rectificar? pero no es recomendable. No es recomendable Pierde su porque lo derecho. que hay que hacer es rellenar el eje de leva. ¿Con? Con una soldadora especial, me imagino, que tenga los componentes que tiene el metal. Puede ser níquel o cromo níquel, generalmente son estas piezas. Entonces, soldar el componente, rectificarlo y darle la medida justa. Ahora, en competición o en otros componentes, sí pueden modificar leva, ponerle leva más grande. Para que esté más... Igual hay que tener cuidado con la instrucción. ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Se pueden diferenciar qué camones son de admisión igual? son Tipo de escape? montado ahí, Ahí montado así. admisión, escape, admisión, escape, admisión, escape. Físicamente no. Algunos modelos, bueno, si tiene dos ejes de leva, uno de admisión y uno de escape. Ah, sí, pero no puede ser por decir por el orden en que, o sea, por las carreras, que como este camón va a abrir primero y este va a abrir después. ¿No quiere decir al tiro que este sea admisión y este No, escape? yo cacho Puede que- ser. pero Sí, que- es que una confunde. buena analogía. Que yo lo saqué de allá. Es una buena analogía igual. Transmisión, compresión, trabajo y después escape. Sí. Considera que viene escape primero y después admisión. Escape, termina escape y empieza admisión. Profesor, cuando tenemos pastillas calibradas, ¿podemos variar en las pastillas calibradas el desgaste que tiene el camón? Sí se puede. O sea, si el camón tiene un desgaste de 1 milímetro, le ponemos una pastilla de 1 milímetro y va a funcionar. Tampoco es lo recomendable. Porque a lo mejor las pastillas tienen... Lo que pasa es que las pastillas se supone que se desgastan y el camón no debe eso. Ese debe ser el funcionamiento. La tercera medición es medir los cojinetes del eje de leva, los descansos, ¿cierto? Donde se apoya, donde gira. Habían 3 maneras de medirla. ¿Cuál era? Investigation. Investigate. ¿Cuál más? Pímetro y... Micro. Micrómetro y reloj comparador, esas son las 3. Pímetro es una herramienta menos exacta que el micrómetro. Entonces, idealmente, micrómetro, reloj comparador y investigate. Entonces, para medir con el reloj comparador, ustedes ponen ahí la base de nuevo, ¿cierto? Y miden los descansos del árbol de leva uno por uno. Entonces, ustedes van a determinar cuál es la deformación, el desgaste. ¿Ya? El total. Giran el eje leva, miden, les va a marcar un número, pero no el diámetro. Entonces, ese número va a determinar la deformación del cojinete, no el desgaste ni tampoco la medida, la deformación. La segunda medición, ¿cierto? Que es con micrómetro, ¿Se realizan las tres? no necesariamente. Por ejemplo, acá en el manual no viene nada. Viene ahí. No viene nada, ninguna medición. Acá sale una nomás. Dice que hay que aplicar aceite. Nada. Los viejitos son un poquito
que hacían los motores Mitsubishi. Entonces medimos ahí, ¿cuál es la medida que da? 30,48. Entonces esa es la medida. Habría que verificarlo con el manual o la otra manera es con el túnel del eje leva montado en la culata y medirlo con un micrómetro interior. Esa es una manera de determinar el desgaste. Siempre hay una tolerancia, siempre tiene que haber un juego para que pueda haber una película así. ¿Se entiende? Ya. Y la última medición, ¿cierto? ¿Todas las vacas? Todas, igual que todos los leos. Y la última medición es con plástico. En este caso, bueno, yo esperaba poder hacerlo, pero no hay. Así que, No hay plástico, no. pero sí hay plástico. Pero sí hay Pero vamos a hacer la simulación. Les explico un poco cómo se hace. ¿Alguien va a usar para la simulación, profe? ¿Quieres poner el dentro? Mamá, Ya, entonces se monta el eje elevado, ¿cierto? En la posición que corresponde. En este caso es fácil porque no está directo sobre la válvula. Tomamos la banca, esta es la última, ¿cierto? Ponemos el pedacito ahí de plastique. ¿Sí? ¿Me siguen o no? En la... El plástico que es como un pelo. Un pelo grueso. No, no, es como una foto. No, no es como el file. No hay para mostrarles, y esa era la idea igual. Entonces ustedes montan el eje eleva, ponen el pedacito ahí de plastique, montan la banca, ponen los pernitos, le dan el torque y sacan. Y ahí, bueno, el plástico se va a expandir, ¿cierto? Y va a dar una medida. Entonces ustedes toman la tablita que viene en el envase del plastique y miden cuánto es, lo que se mide ahí es cuánto es el juego radial que tiene el descanso del eje eleva, los cojinetes. Entonces generalmente son en milésimas de milímetros. No hay que girar. No. Así no, apretar. Solamente y apretar. Sí. Al hacer esa medida hay que ponerle todo, sacar todo. No, pues puede hacerla una por uno, que puede hacer esa ahí. Bueno, si quiere hacerlas todas, la hace todas de uno. Pone un pedacito en todas y monta todo y aprieta todo. Si no, pone la pieza, el plastique, mide uno, mide, después hace el otro y así. En este caso, cuando el accionamiento es directo sobre la válvula es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que presionar la válvula. Entonces, si nosotros tenemos directo sobre la válvula, obligatoriamente tenemos que montar todos los cojinetes para poder hacer la medición. ¿Uno por uno? ¿O Todos. De afuera hacia adentro, ponerle el plastique, sacarlo. ¿Por qué? Porque si no, nos puede quebrar el eje eleva. ¿Ya? Siempre hacer la medición así. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ahora cuando apriete acá, profesor? al, apre- Espera que termine uno primero. al apretar acá no se sube el eje, Al apretar acá, ¿Eh? no se sube. ¿eh? ¿No tiende a subirse? No necesariamente, no, porque acá no estamos sobre la válvula, sino que Ah, ya, ya. el eje balancine va encima y él es el que hace presión sobre la válvula. Acá no afecta. Igual lo ideal es mantener, por último, poner uno al otro lado así como de fijación, ¿no? Pero la complejidad aparece cuando estamos con un accionamiento directo sobre la válvula. Ahí hay que apretar todo y darle el torque que corresponde y hacer el procedimiento de adentro hacia afuera del apriete. Digamos. No, gusto. El pulso está re mal. ¿Por qué se desgastan los cojinetes? ¿Falta lubricación? Generalmente los cojinetes del eje eleva y los descansos del eje eleva se desgastan por falta de mantenimiento. Si nosotros no cambiamos periódicamente el aceite del motor, el aceite pierde sus propiedades. Todos los aceites tienen un aceite base y además de eso van teniendo aditivos. Entonces los aditivos con el tiempo van perdiendo su eficacia. ¿Por qué? Por la temperatura, por los gases de la combustión, por el frío, por el calor. Entonces, por eso se deben cambiar periódicamente los aceites. Si nosotros no los cambiamos, el aceite pierde la capacidad de quedarse como una película, ¿cierto? Cuando se le da arranque a los motores y falla. Otra manera de que pueda fallar los descansos del eje eleva, en este caso en particular, sería tensar demasiado la correa de distribución. Si nosotros tensamos demasiado la correa de distribución, el eje eleva lo que hace es cargarse hacia un lado, se carga hacia un lado y todos los cojinetes para atrás se dañan. Y el eje eleva empieza a hacer esto, a girar. Y se los va comiendo. Al final la falla se representa ahí en la culata, en el retén. ¿Qué tanto daña el aceite de los autos así que esté botado? O sea, por años. Por años. Bueno, los aceites generalmente por años absorben la humedad. Se forma como un barro en algunos casos. Hay que sacarlo completo.
Se hace un lavado y después volverlo a botar. 2 veces por lo menos. ¿Por qué? Porque el aceite que queda en el cárter empieza a acumular humedad. La humedad como no funciona, porque cuando agarran temperatura los motores, la humedad se desaparece. ¿Por qué? Por la temperatura del aceite. El aceite llega a 80, 90, 100 grados y a esa temperatura el agua se evapora. Entonces cuando no están dando empieza a decantar la humedad del ambiente. Siempre va a quedar, si ustedes se fijan en la distribución, una que otra válvula abierta. Entonces se va a meter humedad dentro del motor, del cilindro, y puede dañar todos los componentes del motor. ¿Por qué? Porque el aceite se va a demorar mucho más tiempo en llegar al eje eleva, el eje eleva va a girar seco. El cigüeñal, ¿cierto? Va a recibir un aceite que ya está mezclado con agua, ¿cierto? Y se va a rayar el cigüeñal, antes de hacerlo partir, lo idealmente botarle todo el aceite, echarle aceite, hacerlo girar, botarle todo y después echarle de nuevo. Al mezclarse con el agua, el aceite tiene un aditivo que se llama detergente. ¿Se hará espuma en ese periodo? Por decir, yo tengo la O moto. sea, el hecho de que sea detergente el aditivo no quiere decir que sea como un detergente para la ropa, sino que lo que hace es limpiar, ¿cierto? Es una propiedad que hace que limpie el motor, pero no necesariamente es como el Twix o como no es detergente, sino que la propiedad que tiene ese aditivo es que limpie, por eso se llama un aditivo detergente, como así también hay anticorrosivo. Ahora, cuando se mezcla el agua y el aceite, debido a una falla en la empaquetadura o en la culata, Enfriador. pero no se juntan. No se juntan. Se junta el agua y el aceite. Entonces ahí ocurre algo un poco más complejo, sobre todo si pasa un par de horas andando el motor. Porque el agua se mezcla con el aceite y se llenan todos los componentes y todos los conductos que lubrican el eje eleva y el cigüeñal, que son los componentes más delicados. Lo que pasa es que el desgaste sí o sí va a aumentar. No sé, pero yo he visto a motores que andan igual. Pero sí o sí se van a rayar los metales, el cilindro, el eje eleva, los descansos, todo se va a dañar. Aceite que pierde Sí, propiedad de esa propiedad que hiciste que es como una capita de La cama que queda de aceite con agua agua. de Cuando le traje la otra vez, no gasta. ¿Lo trajo? Sí, me traje andando, Andando. pero en el transcurso. Y se le pasó la brasa. ¿Y la temperatura subió? Sí, Sí, sube. ¿Sube? ¿Por qué sube? porque no hay. Porque no hay agua. Porque no hay viscosidad. ¿Por qué? Porque ya no le queda agua en los Porque por el agua. Porque no tiene agua. No porque tenga agua y aceite en el motor, sino porque el sistema de refrigeración queda sin agua. Entonces sin agua empieza a calentar y no hay. El sistema de refrigeración lo que hace es disipar el calor del block, de la culata, todo toma toda la el agua toma la temperatura del metal, se va alrededor y alrededor baja la temperatura del agua y vuelve a pasar. Y, Eso es lo que hace. y Entonces, si, cuando no hay agua, es que se le pasa el aceite al agua, si pasa el aceite al agua, el motor se puede fundir, dependiendo de la gravedad. ¿Por qué? Porque el aceite empieza a bajar el nivel, ¿cierto? Y el motor queda sin aceite. Pero en algún momento revienta por alguna parte, el agua o el aceite, porque como se va acumulando, en el caso de que pase el agua al aceite, la cantidad de líquido que se empieza a acumular en el cárter es bastante grande y empieza a botar. Generalmente se revientan los retenes, del cigüeñal o del. Y en el caso de que pase el aceite al agua, es más complicado. Se pasa el aceite al depósito de expansión y se nota el cierre. No sé si. Es que, ¿sabes cuándo sube la compresión? Cuando entra agua al cilindro. Cuando es aceite al cilindro o una mezcla, pero cuando es harto. Entonces, ¿qué pasa? Que se achica el volumen de la cámara de combustión todo, y ahí es donde aumenta la presión de compresión. ¿Ya? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, para terminar, ¿cierto? Comentarles que este tipo de mediciones deberíamos hacerlas nosotros cuando desarmamos el motor, cada vez que nosotros queramos mandar a rectificar o a revisar alguna culata. Importante que nosotros estemos claros en el estado en que se encuentran nuestros componentes que nosotros estamos desarmando para poder hacernos cargo como corresponde en nuestro trabajo. ¿Ya? Y eso sería. ¿No hay más preguntas? Ahí estamos. ¿Quién desmontó el eje eleva? Monte.